buenas noches. ¿Cómo les fue disfrutando los 40 grados centígrados? Bastante calor. Esperemos que ya se refresque en la nochecita. El día de hoy vamos a terminar de estudiar el capítulo 5, pero el capítulo 5 termina dejando pendiente el tema del día de hoy. El nombre del tema es sacrificio por defraudar. Y es el tema que aborda Moisés después de hablar del caso del pobre que vimos la semana pasada. Dios habla nuevamente a Moisés y ahora presenta 3 casos de fraude o de defraudación y el método por el cual se puede obtener perdón. Estos 3 casos son: número 1, respecto a lo consagrado al Señor; número 2, respecto a los mandamientos del Señor; y número 3, por defraudar a su prójimo. Pero este caso número 3 está hasta el inicio del capítulo 6. Entonces no lo vamos a alcanzar a ver hoy. Vamos a acabar con estos 2 casos, terminamos el capítulo 5, pero no voy a poder llegar todavía a una conclusión sobre qué aprendemos sobre el caso de los sacrificios por defraudar, pero lo dejaremos pendiente, si Dios quiere, para el próximo miércoles. Así que vamos a empezar a leer en Levítico capítulo 5, versículo 14. Dice: el Señor le dijo a Moisés, todo lo que dice ese versículo. ¿Y por qué quiero detenerme aquí? Porque desde el capítulo 4, versículo 1 y 2, no se especificaba que Dios le había dicho a Moisés. Entonces, cuando leemos en final del capítulo 5 que el Señor le dijo a Moisés, entendemos que lo que estudiamos del capítulo 4, todo completo, hasta el miércoles pasado, fue en una sola ocasión. Es decir, Dios le había hablado a Moisés y todo lo que leímos en el capítulo 4, parte del capítulo 5, todo se lo dijo en un mismo tiempo, ¿verdad? En una misma ocasión. Cuando dice aquí el Señor le dijo a Moisés, de nuevo, está hablando de otro momento del tiempo. No sabemos cuánto tiempo pasó entre uno y otro, pero está registrándose otro momento del tiempo. En otra ocasión, Dios le dijo a Moisés, versículo 15, si alguien comete una falta y peca inadvertidamente contra lo que ha sido consagrado al Señor, le llevará al Señor un carnero sin defecto como sacrificio por la culpa. Su precio será tasado en plata según la tasación oficial del santuario. Es un sacrificio por la culpa. Ahora, se parece mucho a lo que hemos leído, ¿no? Si alguien comete una falta y peca inadvertidamente. Ese es exactamente lo que leímos al principio del capítulo 5. Vamos a recordarlo en Levítico 5, versículos 5 y 6. Dice: si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado y llevarle al Señor un sacrificio expiatorio por la culpa de pecado cometido una hembra del rebaño, que podrá ser una oveja o una cabra. Ese sacerdote hará expiación por su pecado. O sea, si alguien peca inadvertidamente, debe llevar un sacrificio por la culpa. Es exactamente lo mismo que vimos antes. Y pecados que se habían hecho inadvertidamente, lo hemos estudiado en el tema de pecados de omisión, ¿verdad? No te habías dado cuenta. Y luego caías en conciencia de que habías pecado, entonces tenías que presentarte a llevar un sacrificio. Pero aunque se parece mucho, en este versículo 15 estamos hablando de una situación diferente. Cuando dice, si alguien comete una falta, aquí la palabra falta es el hebreo ma'al, que se traduce como un acto infiel o traicionero. Infiel o traicionero. Por eso el nombre del tema, pecados por defraudar, de sacrificio por defraudar. Un comportamiento traicionero o infiel tiene que ver con algo que se hizo indebidamente en perjuicio de alguien más. Cuando leímos en el versículos 5 y 6 que tenía que traer un sacrificio expiatorio por la culpa del pecado cometido, aquí la palabra pecado es asham y se traduce como ofensa, culpa. Entonces, en ambos casos se ofreció un sacrificio por la culpa, es decir, dado que soy culpable tengo que ofrecer un sacrificio, pero la razón del sacrificio es distinta. Uno era pecar inadvertidamente, es decir, habías hecho algo indebido y te dabas cuenta, pero acá tiene que ver con lo que es consagrado el Señor, con lo que llevabas para el Señor. En este caso, tiene que ver con engaño. Lo que debiste llevar, no lo llevaste. Llevaste menos de lo que debías haber presentado. Cuando dice, y peca inadvertidamente contra lo que ha sido consagrado al Señor, pecar, pues es el hebreo katá, errar, fallar, equivocarse.
Inadvertidamente, así es, involuntariamente. Pero cuando dice lo que ha sido consagrado el Señor, aunque literalmente así lo dice, la pregunta es, ¿qué es lo que ha sido consagrado el Señor? ¿Cómo pecaste en lo que había sido consagrado el Señor? Bueno, dice el comentario de Licos, es decir, retener inadvertidamente las cosas que pertenecen al santuario y al servicio del Señor, como por ejemplo, diezmos y primicias. O sea que si habías llevado menos de lo que debiste presentar de diezmos o menos de lo que debiste de presentar como primicias, entonces aplicaba esta situación. Había sido infiel o había sido traicionero porque defraudaste, trataste de engañar a Dios, pero se nos advierte que es inadvertidamente. Es decir, no fue intencional. De alguna manera no te diste cuenta y presentaste menos de lo que debiste haber presentado. Entonces eres considerado culpable. Fíjate bien que esta es la manera más segura de proceder. Oye, me di cuenta que al parecer no traje todo lo que debía traer, así que quiero que Dios me perdone. ¿Qué tengo que hacer? Dice, le llevará al Señor un carnero sin defecto como sacrificio por la culpa. Eres culpable aunque lo hiciste sin intención, ¿verdad? No elimina, o sea, el hecho de que haya sido involuntario no elimina la falta. Tenías que presentar un carnero sin defecto. Aquí la palabra carnero en el hebreo es macho, ¿verdad? Un carnero macho, no hembra. Por lo tanto, este sacrificio era más costoso que los que vimos en los pecados de omisión. En los pecados de omisión se presentaba una hembra, ¿verdad? Leamos de nuevo Levítico 5 y 6, capítulo 5, versículos 5 y 6. Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado y llevarle al Señor en sacrificio expiatorio por la culpa del pecado cometido una hembra del rebaño, que podrá ser una oveja o una cabra. Así el sacerdote hará expiación por ese pecado. Entonces, en este caso, que también es inadvertidamente, pero tiene que ver con no llevar lo que debiste, o sea, una defraudación, quedaste mal, diste menos, hay un perjuicio. La pregunta es, ¿a quién estás perjudicando, dado que Dios es dueño de todas las cosas? Porque los diezmos y las primicias eran para los levitas. Entonces, si tú llevabas menos de lo que debiste haber llevado, estás defraudando a los levitas, que de eso viven. Todavía no se nos especifica, ¿verdad? Todavía no llegamos a ese punto. Pero los levitas no tenían tierra, no tenían posesión de tierra. Por consecuencia, no podían tener, no podían sembrar para luego cosechar para ellos mismos o para vender. No se podía porque no tienen tierras. No podían tener ganado y que lo pudieran estar pastando porque no tienen tierras donde pastar. Es decir, no tienen una fuente de ingresos. Todas las demás tribus tenían una fuente de ingresos. Entonces, ¿de qué vivían los levitas? ¿Qué es lo que comían? ¿De dónde obtenían la carne o los granos y todo lo que tenían que consumir? De las ofrendas que llevaban los israelitas. Y aquí hay un círculo que todavía no estudiamos porque todavía no llega a la escritura a ese punto. Pero entonces tienes a los levitas que no trabajan, pero necesitan un sustento. Y cada vez que los israelitas pecan, tienen que llevar sacrificios y una parte se daba a los sacerdotes. Sea de carne, sea de cereal, como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, siempre habría provisión para los levitas. ¿Por qué? Porque los israelitas siempre pecan. Y ahí están los levitas que se dedican a servir a Dios en el templo y no pueden trabajar. Son dedicados exclusivamente al servicio del templo. Viven de lo que los israelitas traen cuando pecan. Pero ¿cuándo van a dejar de pecar? Nunca. Entonces, ¿cuándo le va a faltar provisión a los levitas? Nunca. Los levitas trabajan para que los israelitas obtengan perdón de Dios, ¿verdad? Y se mantienen de lo que los israelitas llevan para obtener perdón de Dios. Entonces Dios asegura que dado que los israelitas siempre van a pecar, los levitas siempre van a servir en el santuario y siempre van a tener provisión. Entonces cuando hablamos aquí de defraudar, porque llevas menos de lo que debiste llevar, lo que debiste llevar, ¿a quién estás defraudando? Estás pecando contra Dios, pero estás defraudando a los levitas que de eso viven, de ahí se sostienen. Así que es una situación diferente, no nada más pecaste contra tu Dios, sino que estás afectando a sus siervos, a sus servidores. Entonces tenías que tener un carnero macho, que es más costoso que el caso de omisión. Aquí también fue inadvertidamente como en el caso de omisión, pero el daño es diferente, así que tienes que pagar un sacrificio mayor. Y luego dice, su precio será tasado en plata
según la tasación oficial del santuario. Es un sacrificio por la culpa. Y aquí, como lo traduce la NBI, no me ayuda a entender qué está pasando. Llevo un carnero y le van a poner un precio en plata, según la tasación oficial del santuario. Y aún no nos dicen qué es eso. Pero ¿qué significa que llevo un carnero para ser sacrificado y alguien me le tiene que dar precio? No habíamos visto ningún caso de este tipo. Yo llevaba el animal y obviamente tenía que ser sin defecto y todas las cosas, ya sea hembra o macho, como correspondiera según las instrucciones de Dios, pero ahí era degollado y se seguía todo el proceso que hemos estudiado. Pero en este caso el carnero tiene que ser llevado a que le den precio en plata según la tasación oficial del santuario. ¿Por qué si lo voy a ofrecer a Dios me le tienen que poner precio? ¿Para qué es ese precio? La Reina Valera 60 creo lo explica mejor, bueno, lo traduce literalmente, en ese sentido es más correcta la traducción y lo deja más claro. Dice, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado. Eso es lo que dice literalmente. Dios está hablando con Moisés y cuando dice que tiene que presentar al carnero y luego dice, conforme a tu estimación en ciclos de plata, está diciendo a Moisés, conforme a tú lo estimes. El carnero que lleves tendrá que ser estimado o valorado por Moisés, dice, en ciclos de plata. ¿Qué es esto? Una restricción. El carnero que presentes, Moisés lo va a evaluar. Y para que sea aceptado, tiene que tener ciclos de plata. ¿Cuántos? No lo sabemos, pero para que haya ciclos en plural, como dice el original, tienen que ser al menos 2 ciclos. O sea que el carnero que tú llevaras, para que sea aceptado, Moisés tenía que evaluarlo en al menos 2 ciclos de plata, conforme a la tasación oficial del santuario. Ahora fíjate lo que dice el comentario de Helicos, es decir, según la valoración de Moisés, a quien se dirigió Dios principalmente, el carnero debería ser tan adulto que valga varios o al menos 2 ciclos. Según las reglas que se obtuvieron durante el segundo templo, debía ser el carnero debía ser mayor de 31 días de su segundo año de edad. Si así era muy pequeñito, no valía tanto. Para asegurarse que tuviera el valor de al menos 2 ciclos, tenía que tener 1 año y 31 días. O sea, mayor de 1 año y 1 mes. ¿Por qué? No dice más el contexto cultural en este tipo de comentarios. Pero para que pudiese ser valorado en al menos 2 ciclos, tenía que ser mayor de edad, de un año con 1 mes. Tenía que ser mayor a ese tiempo. Ahora dice, el acto de valoración fue transferido por Moisés después de los sacerdotes oficiantes. Moisés no se quedó siempre haciendo la valoración, después la asignó a los sacerdotes. Pero ahora lo que dice el comentario Cambridge, dice, un carnero de valor suficiente estimado según el ciclo del santuario. Y según la tradición, este ciclo era el doble del valor del ciclo ordinario. Entonces tienen una forma de medir en plata que es ciclos, pero los ciclos del santuario es el doble de los ciclos normales. Entonces tu carnero tenía que ser valorado en al menos 4 ciclos normales o 2 ciclos de acuerdo a la tasación del santuario. O sea, te iba a salir caro, no podías llevar cualquier carnero. Te iba a hacer realmente mucho más gravoso que el pecado de omisión, pero no solo debía ofrecer el carnero, también tenía que pagar una multa, además de reponer lo que no dio. Levítico 5:16 dice, además, el culpable hará restitución por haber pecado contra lo consagrado, añadiendo la 5ª parte, la cual entregará al sacerdote. Así el sacerdote hará expiación por él mediante el carnero del sacrificio por la culpa y ese pecado le será perdonado. Ahora veamos con detalle. El culpable hará restitución por haber pecado contra lo sagrado. Y además debía agregar la 5ª parte. ¿Qué es esto? No paga una multa del valor de la 5ª parte del valor de lo que no entregó, sino que habla de restitución. El hebreo aquí es shalom, enmienda. O sea, en lugar de llevar la 10ª parte, llevaste, no sé, si estamos hablando en granos, imagínate, llevaste 50 kilos menos de lo que debiste haber llevado. Bueno, además del carnero, tienes que llevar los 50 kilos que te habían faltado, más añadirle la 5ª parte, como una multa a tu falta.
Dice el comentario de Helicos, de acuerdo con las reglas que se obtuvieron en el tiempo de Cristo, la deuda se estimaba en 4/5 partes del total y se agregaba la quinta parte faltante. Por ejemplo, si el ofensor había consumido cosas sagradas por valor de 4 siclos, tenía que pagar en total 5 siclos. Añadía una quinta parte. Pero, como también lo dice el comentario, en nuestro cálculo se le está cobrando 1/4, ¿verdad? Porque si debías 4 y le agregas otro, ya le agregaste 1/4 del total, no 1/5. Así lo tasaban ellos, así se aseguraban que nadie diera de menos, ¿verdad? Y así se usaba en los tiempos de Jesús. Entonces, llevaba los 50 kilos y esos son 4 partes, ¿verdad? Y tenías que agregarle otra cuarta parte para que sea aceptado. Luego dice, si el sacerdote era expiación por él mediante el carnero del sacrificio por la culpa, y ese pecado le será perdonado. No podía ser perdonado solamente con el carnero. Tenías que enmendar el daño y luego una compensación extra. Esa compensación extra, esa multa, ¿para qué es? Para que no te queden ganas de hacerlo, ¿verdad? No podías decir, bueno, ¿saben qué? Se me olvidó, aquí están los 50 kilos, ya, quedamos a mano. No. El carnero para que Dios te perdone y compensación para los levitas a quienes defraudaste llevando menos. Entonces fíjate, ¿cómo quiere Dios que se arreglen las cosas cuando no le quedas bien a alguien? Cuando no le diste lo justo, cuando no le dabas lo que correspondía. Para Dios no era suficiente con que dieras la parte que te había faltado, sino que le agregaras un extra. Dime, ¿para qué sería ese extra desde la perspectiva de aquel a quien defraudaron? Es decir, imagínate que tú le prestas dinero a alguien y te dice, te voy a regresar más el 10% de intereses. Y luego te llega y te dice, no, pues ¿sabes qué? Aquí está lo que te debo, pero ya no me alcanza para el 10%. Me está quedando mal, ¿verdad? Está afectando mis intereses. Habíamos pactado que el préstamo más 10%. Y cuando la persona dice, perdóname, así le voy a dejar ya, no te voy a pagar el 10%, a ojos de Dios no ha sido perdonado, aunque Él te diga perdóname y aquí te entrego lo que te debí, pero no te voy a dar el extra. Para Dios eso no sirve, no, eso no es arrepentimiento. Tienes que regresar completo lo que te presté más el 10% y luego agrégale una quinta parte. Nada más para que se te quiten las ganas de volver a hacerlo. Y número 2, para el que pasó la situación, pues se sienta más contentito, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Que te regresen nada más lo que era o que por haber quedado mal te regresen un extra? ¿Qué te hace sentir más feliz? ¿Más dispuesto a decir, ok, no pasó nada? Pues que te den la compensación extra, ¿verdad? Porque ellos, oye, me estás haciendo pasar un coraje, ¿cómo que no me vas a pagar? ¿Cómo que a Chuchita la bolsearon y que resulta que ya no me vas a dar? ¿Sabes qué? Perdóname, aquí está lo justo más un extra. Y luego aparte tienes que ir a llevar un carnero ante Dios, valuado por Moisés, se asegura que al menos vale 4 ciclos normales o 2 ciclos del santuario, y entonces Dios considera que la falta es perdonada. Salía caro, muy caro. A nadie le iban a quedar ganas después de hacer eso. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí? Asegurándose que devuelvas tal como quedaste, que entregues lo que es justo. Y si llegas a dar menos de lo que se esperaba, ahora vas a tener que compensarlo con más para limpiar tu imagen, para quedar con una buena relación, ¿verdad? Para que no haya asperezas en ese proceso. Y así al que le quedaste mal, pues va a decir, bueno, está bien, si me vuelves a quedar mal, ya te conozco, me vas a dar incluso más, entonces estoy más dispuesto a continuar con nuestra relación, ¿verdad? Porque veo que hay un interés en no afectarme, y cuando te equivocas, buscas incluso darme más para compensar la falta. Entonces, era costoso, ¿verdad? Ahora, ese era el primer caso, cuando defraudas a alguien en lo que era para Dios, que en este caso eran los levitas nada más. Ahora, el siguiente caso es con respecto a los mandamientos del Señor, pero no se expresa tal cual, pero vamos a leerlo en Levítico capítulo 5, versículo 17.
Dice, si alguien peca inadvertidamente e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, es culpable y sufrirá las consecuencias de su pecado. Ahora, en este caso la NBI, la verdad es que esta traducción no me ayuda a entender la diferencia con lo que dice Levítico 4, 1 al 2. Vamos a leerlo. Levítico 4, 1 al 2 dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando alguien viole inadvertidamente cualquiera de los mandamientos del Señor e incurra en algo que esté prohibido, se procederá de la siguiente manera. Te fijas, las palabras son prácticamente las mismas. Cuando alguien inadvertidamente viole los mandamientos del Señor, haga algo que está prohibido, dice Levítico 4. Levítico 5, 17, si alguien peca inadvertidamente e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben. Parece que es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué está hablando otra vez de eso? Bueno, me parece que ese es otro caso donde la NBI no te traduce con claridad. Sabemos que no lo está traduciendo literalmente, pero aún así no quedó claro. Vamos a la Reina Valera 60. En Levítico 5:17, Reina Valera 60. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Y aquí no está hablando de algo inadvertido. Dice, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable, aunque no lo haya sabido. En el caso de los pecados donde pecabas inadvertidamente, cuando te dabas cuenta de tu pecado, llevabas una ofrenda. Era hasta que te dabas cuenta, si no, no hacías nada. No te habías dado cuenta de tu pecado. O cuando alguien te confrontaba y te demostraba que habías pecado, ahora sí, caes en conciencia que pecaste y tenías que presentar tu ofrenda. Pero en este caso, dice, incurre en algo, aunque sin hacerlo a sabiendas, es culpable. Y aquí no se nos dice que si se da cuenta o no, o si alguien lo confronta o no. Simplemente no está seguro de lo que hizo. Mira, el comentario de Licos dice, con la información obtenida de estas leyes durante el segundo templo, la ofrenda por la culpa, aquí promulgada, se llama la ofrenda insegura, en contraposición a la promulgada anteriormente, que se le llamaba la ofrenda segura. Por ejemplo, podría dudar si su transgresión consistió o no en entregar las primicias del santuario o en haber usado alguna propiedad sagrada. Es decir, esta ofrenda es llamada la ofrenda insegura porque tú no sabes exactamente si pecaste. Tal vez sí, tal vez no. Entonces, ¿qué haces en esos casos donde no estás seguro? Dice Dios, es culpable como quiera. ¿Por qué? Pero tal vez no, pero tal vez sí. Entonces, ¿cuál es la manera más segura de proceder para estar en paz con Dios? ¿No estás seguro? Considérate culpable, ¿verdad? Porque si tú crees que no, pero sí, vas a vivir con tu pecado y Dios te va a eliminar de su pueblo. Así que si no estás seguro, Dios dice es culpable y tienes que proceder como si fueses culpable, aunque no estás seguro. Por eso, esta ofrenda se llama la ofrenda insegura. Tengo la sospecha de que pequé, pero no estoy seguro. Así que, bueno, puesto que no me puedo asegurar, voy a proceder como si fuese culpable. El comentario Cambridge dice, el caso que se supone aquí es el de alguien que teme haber sido culpable de alguna infracción de los mandamientos divinos, pero no puede especificarlo. No sabes, pero procedes como si lo fueras. ¿Qué tenías que hacer? Levítico 5, 18 y 19. Le llevará al sacerdote un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por el pecado que esta persona cometió inadvertidamente y ese pecado le será perdonado. Es un sacrificio por la culpa de la que se hizo acreedor por pecar contra el Señor. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Presentar el carnero con las mismas características para que fuese su precio fijado como sacrificio por la culpa, o sea, exactamente como el caso anterior. Llevabas tu carnero, tenía que ser evaluado en al menos 4 ciclos normales, 2 ciclos del santuario. Pero no hay nada mención a la multa, ni a restitución. No se restituye y no se multa. ¿Por qué?
En el caso anterior, clarito, haces restitución y luego le agregas la quinta parte. Pero en este caso, nada más presentas el carnero. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Pues porque no sabes qué fue lo que hiciste, ¿verdad? ¿Cómo vas a restituir si ni siquiera sabes qué fue, o cuánto fue, o si acaso entregaste menos? ¿Cómo vas a calcular la quinta parte como multa si no sabes cuánto fue? ¿Se entiende? No es que Dios diga tú sí y tú no, sino que es imposible que se establezca cuánto se debe restituir. Así que imagínate esa situación. Alguna vez me ha pasado, no sé, pides algo prestado, a veces es dinero, y luego dices, oye, pues te regresé el dinero. No me acuerdo, te dice quien te lo prestó. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Piensa, ¿sí te lo regresé o no te lo regresé? El sábado pasado, y empiezas a repasar los hechos. No, ninguno de los dos se acuerda. Bueno, ahí la dejamos. ¿Quién sabe si te lo regresé o no? ¿Qué quiere Dios qué quería Dios que se hiciera en ese proceso? En ese caso, bueno, pídele perdón a Dios. Pero no puedes restituir nada porque no sabes si lo entregaste o no, ¿verdad? ¿Qué pasa si después te das cuenta? Bueno, caes en la condición de los otros pecados, donde habías pecado inadvertidamente y luego te dabas cuenta. Pero en este caso, es decir, no estoy seguro y no me pueden decir si faltó o no faltó. En este caso de los levitas era mucho más complejo, porque los levitas confiaban en lo que los israelitas llevaban, ¿verdad? Ellos no podían hacer una cuenta de, a ver, ¿cuánto cosechaste y cuánto realmente es el 10%? No lo pueden saber, no hay forma de que lo calculen. Así que ellos confían en lo que los israelitas llevaban. Este es el 10%. ¿Seguro? Sí. Bueno, ¿cómo saben si le faltó o no? No pueden saber los levitas. Entonces, ese es el caso. Oye, si traje todo o no. Se me quedó una parte allá y van a checar. No hay nada aquí. Híjole, no me acuerdo si lo entregué todo. Los levitas no pueden decir si está todo o no. No hay forma de que restituya, no hay forma de que calcule la multa. Entonces dice Dios, bueno, como quiera eres culpable. ¿Por qué? Por negligente, por no asegurarse de hacer las cosas. No hay forma de que compenses, pero tienes que presentar al Señor un sacrificio por tus pecados, porque ante Él pecaste. Estás defraudando a tu hermano en potencia, posiblemente, pero no hay forma de determinarlo. Así que fíjate, es una falta ante Dios, pero no puedes proceder a restituir. Pero te cuesta a ti como quiera, ¿verdad? El carnero. No tanto como cuando ya dije, pues sí, me faltaron 50 kilos, ¿verdad? Y pues ahí van los 50 más otro cacho y mi carnero. Ahí sí claramente estás obligado a restituir. Pero en este caso no sabes, pero como quiera pecaste. Como quiera vas a pagar lo del carnero y vas a ir con Dios. Señor, aquí está, perdóname por no ser diligente con mis acuerdos, con mis cuentas, con mis obligaciones. Entonces, pecas contra Dios porque no lo estás haciendo bien. Y si lo asociamos un poco con el tema que estamos viendo los domingos de la mayordomía, me parece que hace perfecto sentido, ¿verdad? ¿Por qué pecaste contra Dios? Por no saber exactamente si llevaste o no, porque no estás siendo un buen administrador. Un buen administrador sabe lo que está pasando con sus responsabilidades y tiene que tener la información clara. Eso demuestra que estás administrando bien. Pero si no sabes, tienes dudas, no lo puedes asegurar, no estás trabajando bien como administrador. Tienes que ponerte a cuentas con Dios, ¿verdad? Dice el comentario Cambridge, este sacrificio fue llamado por los judíos como la culpa suspendida. Era una ofrenda voluntaria que aliviaba la conciencia atribulada. ¿Se entiende? Si yo sé que a lo mejor hice algo malo, pero no me consta, ¿cómo le hago para sentirme a gusto? Fíjate lo que se supone, que tú estás atribulado porque no estás haciendo bien tu trabajo, porque quizás quedaste mal, porque no estás administrando bien. Entonces le llamaban la culpa suspendida porque mi sentimiento de culpa ante la posibilidad de haber hecho algo mal se eliminaba presentando un carnero y quedaba en paz con Dios. Dice, se registró el caso de un judío piadoso que traía un sacrificio de este tipo todos los días. Digo, ¿qué día dirías tú
hoy estoy seguro que hice todo lo que tenía que hacer y no me faltó nada? ¿Cuándo? Nunca. Este judío piadoso está actuando consistentemente con la naturaleza humana, ¿verdad? ¿Qué día podrías decirle a Dios, Dios, hoy me lucí, hoy no tengo que traer ningún sacrificio inseguro o una ofrenda insegura, porque estoy totalmente seguro que hice todo lo que tenía que hacer? Nunca. Pero como quiera los israelitas no lo hacían, ¿verdad? Fíjate, se registra el caso de un judío piadoso que ofrecía este tipo de sacrificios todos los días. Y todos los demás decían, no, hoy no me equivoqué de ninguna manera, todo lo tengo bien. Qué grave error. Pero se parece mucho a algunos cristianos que no oran, que sienten que hoy no hubo razón para hablar con Dios, como si todo lo hubieras hecho perfecto, como si no tuvieras nada de qué pedirle perdón a Dios, como si no necesitaras ayuda de ningún tipo, como si conocieras y entendieras todo lo que tienes que conocer y entender para vivir la vida. Como que te das el lujo de que hoy no necesitas acudir a Él. Y eso es absurdo. Totalmente absurdo. La única forma de comportarnos consistentemente con la naturaleza humana es que acudamos a Dios todos los días para decirle, Señor, perdóname, ayúdame, enséñame, te necesito, ten misericordia de mí, corrígeme, porque todos los días lo necesitas. Entonces, fíjate, dice Dios, defraudaste a alguien y sabes exactamente en qué quedaste mal, has fallado contra Dios y compensas la falta más un extra para que todo quede bien. ¿Tienes la duda? ¿No sabes si fallaste? Pecaste contra mí, no estás administrando correctamente. No hay forma de que compenses, pero es más grave todavía, porque siempre tendría que estar llevando esa ofrenda, puesto que nunca voy a estar seguro que he hecho todo lo que me corresponde. Así que el siguiente caso, que ya no lo alcanzamos a ver hoy, tiene que ver con algo más directo, algo que ponen a tu cuidado y le das un mal uso, o lo extravías, o lo matas y era un animal, o lo echas a perder, y viene otro procedimiento. Y por eso no puedo llegar todavía a la conclusión de que estas leyes que nos están comunicando y cómo lo aplicamos a nuestra vida. Pero por lo pronto tenemos información suficiente para pensar, ¿le has quedado mal a alguien? ¿Y cómo procediste con lo que hiciste? ¿Te parece a lo que el carácter de Dios refleja en esta ley? ¿O simplemente te escondiste? ¿Sabes? Hoy estaba platicando con alguien del trabajo y me comentaba que uno de los trabajadores faltó y que él estaba preocupado. Porque dijo, este tipo de trabajadores así son en todas partes. Son muy delicados, decía. Con otras palabras. Son muy delicados. Como hay mucha demanda de este tipo de trabajadores, cuando están en un trabajo y hay algo que no les gusta, simplemente ya no regresan a trabajar. Yo, como no te dicen que algo no les gustó y que ya se van, dicen, no, simplemente se desaparecen. Digo, yo estoy preocupado porque no sé si ese trabajador le pasó algo y no pudo venir o ya se desapareció y cómo le voy a hacer para sacar el trabajo que está pendiente. Y me dejó pensando porque ¿cómo puede ser posible que alguien adquiera un compromiso laboral y dice, ay, no, esto no me gusta, ya me voy y se desaparece? Me acordé de unos cristianos que me habían platicado algo muy similar hace muchos años. Decían, hombre, hacían trabajos de albañilería y ese tipo de cosas. Estábamos trabajando con una señora, pagaba muy bien. No, pero un día se puso muy loca y nos empezó a gritar y nos regañó. Hombre, aventamos las cosas y ya no volvimos. El resto del día, no, ya no volvimos nunca. Pero no terminaste el trabajo. No, vieja loca, decía. Y ya, y se sentían orgullosos. Y eran cristianos. ¿Cómo es que no eres capaz de cumplir con lo que te comprometiste, por lo cual te estaban pagando? Aunque no te guste, aunque te maltraten, ¿sabes qué? No es necesario que me maltrates, termino mi trabajo y me despido, ¿verdad? Porque tengo que cumplir con lo que te dije que iba a hacer, con lo que me comprometí, por lo cual me estás pagando. Y ¿sabes qué? Terminando esto no quiero volver a saber de ti.
Eso se vale, ¿no? Tampoco se trata de que nos maltraten, pero tienes que cumplir con lo que te comprometiste. No puedes simplemente desaparecerte, o simplemente ya no volvió, ya no habló, le marcas y no contesta. Oye, ¿lo buscas? No, pues no está, le hablas, está dormido. Pero yo he conocido personas, no sé si alguien de aquí se hace, que le hablas y está dormido. Pues despiértalo. No, está dormido, está muy cansado. El rey tiene sus horas de siesta y nadie lo puede despertar. Te lo paso si fueran las 2, 3 de la mañana, ¿verdad? Pero que el querubín en la tarde durmiéndose y no lo quieren levantar, a mí me suena excusa o que no sabe de la vida cristiana, ¿verdad? Cumple lo que prometiste, termina lo que empezaste. El carácter de Dios no cambia. Las regulaciones para con su pueblo cambiaron, ¿verdad? Porque nosotros no vivimos bajo esa ley. Pero puedes tener claramente la perspectiva de Dios cuando un hijo de Él hace ese tipo de cosas. Dios lo considera un pecado contra Él. Tendrías que acudir y decirle, Señor, perdóname por esta falta. Pero como estás defraudando, no estás cumpliendo, aparte Dios espera que vayas y hagas o des lo que tenías que dar más un extra. ¿Se acuerdan que Jesús habló sobre la milla extra? Que si en aquel entonces los soldados romanos tenían autoridad legal para agarrar a cualquier ciudadano y decirle, lleva mi carga por 1 milla, y todos estaban obligados, no importa qué compromisos tuvieran, todos aquellos que estaban subyugados por el Imperio Romano tenían la obligación de caminar esa milla con la carga del soldado y después ya eran libres. ¿Y qué les dijo Jesús que tenían que hacer? Llevar la milla y una más. Así de gratis, de pilón, de extra, nomás para que veas la buena disposición. Aquí medio se parece, aunque no estás hablando de restitución, te está diciendo lo que dijiste y más. Porque ese más cambia completamente la perspectiva de ti y de quién eres. Todo mundo se pelea porque quiere dar menos de lo que debería de dar. O quiere ganar más de lo que podría ganar. Y es un problema muy serio estar lidiando con personas que te quedan mal, que no cumplen las cosas que dijeron que iban a cumplir. Y bueno, dices, es el mundo, pero qué vergüenza cuando lo hacen los cristianos. Así que Dios no es ajeno a este tipo de cosas, y si viviéramos en la ley de Moisés, te costaría cada vez que se te ocurre hacer eso, de manera que ya no tendrías ganas de volver a hacerlo. Entonces imagínate, si por medio de estas regulaciones se te obliga a cumplir y aparte a pagar un extra, nadie querría ser incumplido. Todos se esforzarían por hacer las cosas que son, entregar las cosas que son y dejar en claro que cumplieron a la perfección. Porque si no, podías entrar en problemas. En este caso específico de las leyes de Levítico, están hablando de lo que es consagrado al Señor, ¿verdad? No de cualquier cosa en general. Pero Dios está diciendo, estás afectando a los que me sirven, a los levitas. A ellos es la afectación. Y en el capítulo 6 vamos a ver sobre cualquier otro afectado. Y ahí aplica más lo que estoy hablando ahorita, así que me adelanté un poquito. El punto es que empieces a meditar. De aquí al otro miércoles que lleguemos a ese punto, ¿qué tan bien estás cumpliendo lo que debes de cumplir? Y si cuando quedas mal, buscas que haya una forma de compensar por daños y prejuicios a la moral. De manera que sanes esa relación que se fractura cuando no cumples como debes. Mira, te aseguro que si siguiéramos el ejemplo de Jesús de dar la milla extra y tú te dedicas a vender algún producto o algún servicio, te van a preferir a ti antes que los demás. Incluso aunque seas un poco más alto en los precios. ¿Por qué? Porque si te compran a ti, ganan más. Porque no nada más das lo que te están comprando, sino que estás dando un poco más. Y eso te distingue del resto. Nuestra sociedad es competitiva, ¿verdad? Aquí los regiomontanos siempre están compitiendo hasta cuando manejan. No quieren que nadie le gane el lugar en el carril. Si hace un hueco, ven que vas a pasar y aceleran para que no pases. Bueno, en este mundo competitivo, los cristianos deberían llevar mucha ventaja. Porque buscarían no nada más, esto es lo que cuesta, ok, pero aparte te voy a dar extra. Se llama valor agregado.
Y lo podemos ver que no nada más cuando faltas, sino en general, si buscas siempre dar más, te va a ir mejor. Pero bueno, si Dios quiere, entonces el próximo miércoles vemos el tercer caso, que está al principio del capítulo 6, y llegamos a conclusiones un poco más amplias. Pero hasta ahora examinemos nuestras conciencias, para al menos decir, no puedo asegurar que todo lo he hecho bien, pero mi conciencia no me acusa. Tengo la conciencia limpia. Si de repente sale con que hice algo mal, bueno, ok, voy a hacer lo posible para compensar y dar más. Pero que al menos podamos ir todas las noches a la cama y decir, Señor, tengo la conciencia limpia, líbrame de los pecados que me son ocultos. Pero no sabiendo que estás haciendo las cosas mal, porque con qué cara oras, ¿verdad? Cuando dices, Señor, ayúdame, y estás haciendo las cosas mal. Primero, Señor, perdóname por esto que estoy haciendo mal, ayúdame a arreglarlo, ayúdame a cambiar. Ahí sí, ¿verdad? Pero no lo hagas así como que no pasa nada. Dios me entiende y Él sabe que no pude. No, tienes que arreglar esa relación, que la fracturas cuando quedas mal. Porque aparte, tú eres representante de Cristo, eres representante del reino de Dios. Y muchas veces somos pésimos representantes, ¿verdad? Así que hay mucho que corregir, mucho que pensar, pero Dios es bueno y es paciente. Y nos entiende porque Él fue un humano como nosotros, aunque nunca pecó. Pero no se excusa. Aunque no estés seguro, considérate culpable. Y así es como procedemos delante de Dios. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Piensa todos los que tenemos un trabajo, un negocio. ¿A cuántos clientes les quedaste mal? ¿Cómo estás tratando a los clientes de ahora? En el caso de una empresa, pues a la gente que atiendes en tu departamento, a tus jefes. Somos deudores a mucha gente, ¿verdad? Tenemos un compromiso muy grande con todos los que nos rodean. Compromiso de glorificar a Cristo. Esforzarnos por ser eficientes, honestos, confiables, porque así glorificamos a Dios. Y aparte hay beneficios, ¿verdad? Pero principalmente porque así glorificamos a Dios. Reflexionemos sobre cuál sería la opinión que Dios tiene de nosotros en este momento. ¿Estará esperando Dios que le compenses a alguien? Analízalo. Quizás sí, no te has dado cuenta. Pero si tienes la duda, como aquí dijo, considérate culpable. Pídele perdón a Dios de una vez por si acaso lo hiciste, para que te ayude a tener mejor conciencia de lo que haces y administrar mejor las cosas. Así que vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Ninguno de nosotros puede sostenerse en pie por sí mismo ni un solo momento. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que nos ayudes, que nos enseñes, que nos cambies. Cometemos muchos errores, Señor. Hay tantas cosas que debemos hacer mejor, que nunca acabaríamos, pero enséñanos a enfocarnos en las más importantes primero, a buscar ser renovados en ti, a adquirir nuevas fuerzas en ti, esforzarnos por enmendar cuando hacemos las cosas mal, para que no ocultemos nuestro error y tratar de que pase desapercibido, sino que dejemos en claro que entendemos nuestro error y que vamos a buscar no solo restituir, sino compensar por nuestra falta. Que ninguno de nosotros huya del problema de la deuda, que ninguno se esconda de a quien le debe, que demos la cara, que seamos honestos, que busquemos la mejor manera de arreglarlo. Cuando nos equivocamos, enséñanos a lidiar con el fracaso, a lidiar con la falta, con la culpa, de manera que no hagamos caso a nuestra carne o a Satanás, que nos aconseja escondernos como Adán y Eva se escondieron de ti en el paraíso, como si fuese posible esconderse de ti. Señor, que no nos escondamos de nadie,
que podamos enfrentar nuestros errores con la frente en alto, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos, y que aun cuando nos equivocamos, restituyendo y compensando, podemos glorificar tu nombre, Señor. Enséñanos a ser cada vez más como tú en todo lo que hacemos, Señor, para que todo lo que hagamos bien quede claro que es por ti, y todos nuestros pecados y nuestros errores quede claro que son nuestros. Que todos los que nos conocen puedan ver con claridad esa diferencia. Que nuestros errores no ensucien tu nombre, Señor, no ensucien el Evangelio. Y si lo hemos hecho, ayúdanos a enmendarlo, a restituir el que le debemos y a compensar para limpiar la imagen que la gente tiene de ti, Señor, y de tus hijos. Gracias de antemano porque sabemos, conforme a tu palabra, que si pedimos conforme a tu voluntad no será hecho. Y sabemos que es tu voluntad que hagamos las cosas de la manera correcta. Por eso te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Veamos si hay preguntas el día de hoy. Ayer tuvimos nuestra sesión de preguntas. Nos fue muy bien y por lo que veo no hay preguntas, ¿verdad? Ok. Bueno, paso entonces directo a los avisos. Solamente recordarles lo del área de ventas y las ofrendas. Recuerden que eso es servicio de nuestros hermanos que voluntariamente invirtieron lo que iban a ofrendar con la esperanza de multiplicarlo. Cuando consumimos lo que está ahí, además de beneficiarnos nosotros, ayudamos a que estos hermanos que lo invirtieron traigan una ofrenda mayor para la congregación, ¿verdad? De la cual todos nos beneficiamos, porque mantiene esto en funcionamiento. Al igual que las ofrendas, se usa, como ya lo saben, íntegramente para la administración de este lugar, para que las cosas que deben estar funcionando continúen funcionando y para buscar mejorar aquellas cosas que están en nuestras manos mejorar. Es todo. Cuídense, descansen, protéjanse del calor y luego ahí viene el huracán, ¿verdad? Este fin de semana, como veo que están avisando, no sé qué tan fuerte va a llegar aquí, estuve leyendo algunas cosas de Yucatán, que la gente no va a salir, se van a cancelar trabajos y todo para que todos se resguarden. No sé si va a llegar con la misma fuerza aquí, pero si es así y hacen toque de queda, pues ya anunciaremos que va a proceder con la reunión del domingo. Quizás ya va a llegar debilitado para cuando llegue hasta acá, ¿verdad? Y lo bueno es que va a traer el agua que tanta falta nos hace, ¿verdad? Ante la escasez que hay en las presas, esperemos que traiga bastante agua. Y bueno, todos aquellos diligentes que tienen bien impermeabilizada su casa van a disfrutar. Aquellos que están, me parece colador y lleno de goteras, se van a lamentar. ¿Por qué no impermeabilicé antes? ¿Verdad? Y si no tenías dinero para impermeabilizar y ahí están las goteras, pues prepárate con las tinas y con lo que puedas para que puedas dormir esos días y ruégale al Señor que te provea para impermeabilizar tu casa, ¿verdad? Es todo. Entonces, si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo para seguir estudiando el tema de administración. Gracias.